Muy bien, muy buen día, buena tarde, buena noche para todos compañeros y compañeras. Estamos en grabación de nuestra octava sesión, módulo de Logística y Distribución Física Internacional. Como habíamos concretado inicialmente y teniendo en cuenta el día feriado de nuestra última sesión, que se cruza con el horario habitual de la jornada académica de nuestra aula extendida, estamos realizando entonces esta grabación para hacer entrega de los últimos contenidos correspondientes a nuestro módulo, contenidos que están siendo entregados directamente por el documento de enseñanza guía o módulo guía. Vamos entonces a evidenciar el día de hoy estos últimos contenidos y además las consideraciones para las últimas actividades relacionadas con nuestro módulo, más puntualmente el último parcial que se desarrollará en plataforma acorde a las instrucciones ya entregadas previamente y que en esta grabación recordaremos para todos. Nos encontramos aquí entonces en plataforma, pantalla de plataforma, visualizando lo que corresponde a nuestra última sesión, sesión número 8 del 7 de junio, que como les decía hace un momento, se cruza con feriado según calendario, pero que de acuerdo a nuestra concertación académica hemos definido que se realizará la visualización de los contenidos por parte de todos los estudiantes de estos últimos temas a desarrollar y además a través de la visualización los estudiantes, una vez hayan realizado este ejercicio de visualización de los contenidos de esta última sesión, deberán dejar el comentario correspondiente en el canal institucional una vez hayan visualizado el video. Esta instrucción es bastante importante, compañeros y compañeras. Les estoy mostrando aquí en este momento el sistema Odin, donde evidenciamos su asistencia y donde siempre realizamos al inicio de cada sesión el proceso de asistencia. Teniendo en cuenta que esta sesión es grabada, la forma de homologar la asistencia y visualización de los contenidos es que ustedes realicen el comentario en el canal institucional. Allí en la parte inferior del video en el canal institucional de YouTube, cada uno al momento de ingresar a hacer esa visualización, que de igual forma, aclaro, lo pueden hacer en plataforma o lo pueden hacer en el canal institucional, la visualización, pero el comentario sí necesariamente debe quedar en canal institucional. Una vez yo visualice dichos comentarios, les estaré replicando el comentario confirmando la homologación de asistencia. Si no se encuentra dicho comentario en el canal institucional, la asistencia no será homologada y se entenderá que los contenidos de la última sesión no han sido vistos. Es muy importante que tengan en cuenta esta instrucción para que no vayan a tener inconvenientes con la asistencia. De igual forma, si alguno de los compañeros tiene algún inconveniente con el comentario en el canal institucional, ya saben que los canales de comunicación están completamente abiertos y disponibles para resolver cualquier inquietud que tengan con respecto a esa actividad, a esa tarea de dejar el comentario en el canal institucional con la visualización. El comentario es muy sencillo, su nombre completo y un OK visualizado para identificar concretamente al estudiante y poder dejar aquí la lista de asistencia, como siempre la trabajamos, debidamente actualizada. Vuelvo y les repito, este video que está siendo grabado, esta sesión que está siendo grabada con el desarrollo de los contenidos correspondientes, debe ser visualizado, como ya habíamos concretado, por cada uno de los estudiantes y dejar el comentario en el canal institucional, allí en el área de comentarios de este video de la sesión número 8 de el módulo de Logística y Distribución Física Internacional. Espero que la instrucción sea bastante clara, ya lo hemos hablado previamente, pero es importante recordarles
cuál es la instrucción con respecto al tema de asistencia. Paso seguido a esta instrucción, compañeros, vamos entonces a dejar dos consideraciones bien claras. Una es que es importante visualizar la totalidad de los contenidos que vamos a entregar en esta grabación, que harán parte obviamente de nuestra evaluación final, nuestro parcial final, que será desarrollado de igual forma en plataforma, tal como lo hemos dejado definido en la concertación académica. Y la segunda consideración es que el parcial, dicho parcial, último parcial de nuestro módulo de logística y distribución física internacional, quedará disponible o quedará dispuesto en plataforma a partir del día martes 8 de junio y con disponibilidad hasta el día sábado 12 de junio. Del martes 8 de junio, con disponibilidad hasta el día sábado. Esto con el ánimo, obviamente, de también tener el espacio correspondiente para hacer la revisión, esa segunda revisión que yo siempre hago a los parciales, para ya entregar las notas definitivas o la última nota correspondiente a los parciales. La nota de seguimiento, que es la otra nota que hace falta, quienes ya han podido revisar Sistema Odin, han validado que tenemos dos notas ya actualizadas, debidamente instaladas en sistema, las notas correspondientes al primer y segundo parcial. Las dos notas que nos hacen falta entonces sería la nota del tercer parcial, que vuelvo y lo repito, estará disponible a partir del día martes 8 de junio hasta el sábado 12 de junio. Y la última nota sería la nota de seguimiento, que corresponde a las actividades que hemos desarrollado durante el transcurso de este módulo, que ustedes han entregado debidamente en plataforma, incluso las presentaciones que se realizaron, todo eso será computado para entregar la nota final tal cual lo habíamos hablado en la concertación académica al inicio de este módulo. Espero que sea bastante claro entonces todo el tema de estas instrucciones. Las reitero nuevamente. Primero, dejar el comentario de visualización en el canal institucional en el área de comentarios de este video, el cual estará quedando disponible, como lo habíamos dicho, el día lunes 7 de junio. A primera hora estará disponible este video para que comiencen a hacer las correspondientes visualizaciones. Y el parcial estará disponible a partir de el día martes 8 de junio y con disponibilidad de entrega hasta el 12 de junio, sábado 12 de junio. Las mismas consideraciones para este parcial en plataforma. Tengamos en cuenta que tiene unos días de disponibilidad, pero corresponde a un solo intento y dicho intento tendrá un tiempo establecido para el desarrollo. Además, la recomendación también es realizar una muy buena lectura y comprensión de lectura de todos los enunciados y preguntas que allí se encuentran y también realizar la conexión de forma segura al momento de estar haciendo el parcial o de estar desarrollando el parcial, que no tengan problemas con el internet, que no tengan problemas con el Wi-Fi. La recomendación también es no realizar el parcial a través de dispositivos móviles por dos condiciones puntuales, por el tema de los datos. Los datos son muy susceptibles a que se caigan, a que tengan inconvenientes en los dispositivos móviles. Y segundo, porque en algunas ocasiones se hace un poco complicado el manejo de la plataforma a través de los dispositivos móviles y podrían cometer un error involuntario allí. Entonces la recomendación es que en la medida de lo posible no realicen el parcial a través de dispositivos móviles. No quiere decir esto que no se pueda hacer, pero es una recomendación que se les hace para que no tengan inconvenientes con el parcial. Además, si tienen algún tipo de inconveniente con el desarrollo del parcial o al momento del desarrollo del parcial, como problemas de conectividad, problemas de bloqueo de la plataforma, problemas con el fluido eléctrico, con sus herramientas como computadores, portátiles y demás, por favor informen inmediatamente a su tutor la situación con evidencia correspondiente para darle el manejo también a la situación y que no se vaya a ver afectado el desarrollo de dicho parcial. Espero que queden claras estas instrucciones
y que sean cumplidas a cabalidad para dar una muy buena finalización a este módulo a través de estas actividades. Ahora, con respecto al desarrollo de todo el módulo y de lo que hemos cursado en estas 8 semanas, primero quiero agradecerles a todos por la oportunidad que me brindaron de compartir algunos conocimientos y experiencias y por esa participación y por ese compromiso que ustedes tienen con este tema académico. Sabemos que es un poco complicado el tema de la situación actual del país, la situación actual de salud, el tema laboral, los horarios laborales, pero sin embargo siempre hemos tenido allí una muy buena participación de todos ustedes. Tenemos también una muy buena participación a través de las actividades que se han realizado, entonces les agradezco a todos por su compromiso académico y por darme este espacio para que podamos compartir estas experiencias y entregar de la mejor forma los conceptos y los contenidos que aquí hemos desarrollado. Esperamos nuevamente, como siempre les digo al final de cada sesión, que todos los contenidos hayan quedado muy bien entregados y hayan sido muy bien entendidos por todos ustedes. Vamos a dar paso entonces a nuestro último tema, como lo habíamos planteado en la sesión inmediatamente anterior, en la sesión número 7, y que incluso habíamos alcanzado a ver ya una contextualización con todo el tema de empaques y embalajes, que vimos este cuadro conceptual o este mapa conceptual, donde tocamos algunos temas puntuales de forma general y que hoy vamos entonces a desarrollar un poco más los conceptos que tienen que ver con la parte de empaques y embalajes. Por obvias razones, la entrega de estos contenidos y tal como les había dicho también en la sesión anterior, se hará de una forma un poco más ágil. No tenemos en este momento la oportunidad de interactuar con ustedes, con los compañeros y compañeras de este curso, de este módulo, y pues por ese motivo la entrega de contenido se podría hacer un poco más rápido. Eso quiere decir que este video, pues, o esta sesión grabada estaría tomando alrededor de más o menos unos 60 minutos, una hora, teniendo en cuenta pues este preámbulo que ya realizamos y el desarrollo de estos temas puntuales relacionados con el sistema de empaques y embalajes, donde entonces veremos unos conceptos claros que nos permitirán identificar el porqué de la importancia de los empaques y embalajes en nuestra logística y en nuestra distribución física internacional. Y además nos entregará la posibilidad de identificar algunos factores importantes en la determinación de estos sistemas de empaques y embalajes, sobre todo cuando estamos hablando de la distribución física internacional. Vamos entonces a iniciar con esta entrega de conceptos. Trataremos de hacerlo de una forma muy ágil, pero a la vez de una forma muy clara para que ustedes tengan el completo entendimiento de estos conceptos relacionados con la logística y la distribución física internacional. Iniciamos entonces hablando que el sistema de empaques y embalajes tiene una alta relevancia en todo lo que tiene que ver con la logística y la distribución física, e incluso con la distribución local. Primero, identificamos que el sistema de empaques y embalajes es un determinante en el proceso de la cadena de suministro. ¿Por qué decimos que es determinante? Porque dentro de la cadena de suministro, recordemos que cuando hablamos de cadena de suministro, hablamos desde el proveedor hasta el cliente. Incluso podemos hablar de cadenas de suministro que vienen desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes. En toda esa cadena y en todos esos procesos logísticos y de distribución o de abastecimiento, interviene el sistema de empaques y embalajes. Todos estos productos, suministros, incluso las mismas materias primas, cuentan con un sistema de empaques y embalajes para poder que esa mercancía, ese producto sea trasladado de un punto A a un punto B con la menor afectación posible en el tema de manipulación, en el tema de problemas relacionados con factores externos como el medio ambiente, como las vibraciones, como la humedad, como la electricidad, en fin, diferentes cambios que se presentan en los entornos al momento de estar movilizando un producto de un punto A a un punto B. Y que además, logísticamente, los sistemas de empaque y embalajes han tomado una gran relevancia con relación a la optimización y eficiencia de algunos procesos. Procesos como la misma distribución,
los procesos de carga y descarga de mercancía, los procesos de abastecimiento, el mismo control de inventario, la identificación de los productos e incluso el mismo layout, la misma distribución en determinados puntos, ya sea en los sitios de almacenamiento, en los sitios de comercialización, en diferentes bodegas alternas. El sistema de empaques y embalajes está allí involucrado. Determinar un correcto sistema de empaques y embalajes permitirá entonces que, además de la protección del producto, que es su objetivo principal, que el sistema de empaques y embalajes proteja el producto que estamos comercializando, que estamos transportando, o los insumos que estamos transportando. Además de esto, nos genere eficiencias en algunos procesos. Y a través de una posible estandarización de los sistemas de empaques y embalajes en las diferentes cadenas de suministro, podamos entonces lograr esa eficiencia efectivamente y podamos lograr entonces unos incrementos en el tema productivo de las diferentes cadenas o de las diferentes organizaciones, de las diferentes empresas, enfocados entonces en la posibilidad de llevar ese producto hacia los clientes de la mejor forma. Todo esto para decirles que el sistema de empaques y embalajes entonces estará enfocado en generar una calidad y una protección al producto en primera instancia y luego en mejorar toda esa parte de la movilización y de los procesos logísticos que se puedan ver bien afectados por un excelente desarrollo del sistema de empaques y embalajes. En primera instancia, entonces, encontramos el sistema de empaques y embalajes muy bien identificado en los procesos de comercialización. Todos nuestros productos o todos los productos que nosotros normalmente consumimos cuentan con un sistema de empaques y embalajes. Encontramos ese producto en un envase. No confundamos cuando hablamos de envase al envase de vidrio o botella de vidrio. El envase es nuestro empaque primario, es decir, ese empaque que puede ser plástico, vidrio, madera, cartón, papel, pero que me contiene directamente el producto que voy a consumir, el envase o el empaque primario. Y allí ese envase o empaque primario es identificado normalmente en el proceso de comercialización, donde ese empaque, ese envase, ese empaque primario tiene una gran cantidad de información ligada a lo que es el producto. No solamente información textual, sino también información visual, información que permite identificar, que permite incluso en algunos casos tomar una decisión de compra. Ese pequeño diferenciador entre un excelente envase o empaque primario y un empaque primario o envase en algún producto que no cumpla con esas expectativas y esa función de comercialización, esa función de seducción a un cliente, ya nos puede estar entonces presentando problemas seguramente en el proceso de distribución. Ahora, ese empaque primario o ese envase debe de estar también muy ligado a lo que es la intención de consumo de ese cliente final, no solamente en la parte local, sino que recuerden que estamos hablando de distribución física internacional y ya el cliente internacional es importante. Las condiciones de consumo de ese cliente internacional, incluso las normas que puedan aplicar para yo desarrollar un empaque primario en cuanto a información, en cuanto a idiomas que se tengan que utilizar, en cuanto a leyes que se tengan que utilizar, presentaciones que se tengan que utilizar, incluso palabras, colores, figuras que no se deban utilizar en algún mercado internacional, también lo tengo que tener en cuenta en mi sistema de empaques y embalajes. Por eso tocamos este punto y por eso no lo dejamos de lado cuando estamos hablando de la distribución física internacional. Por eso lo está trayendo aquí nuestro módulo guía también como parte importante dentro de lo que es esa logística y distribución física internacional. Ese determinante entonces en el empaque primario o en el envase, debemos tenerlo allí muy presente para poder entregar un excelente producto que cumpla con esa intención de seducir al consumidor, de llevarlo a tomar esa decisión de que cuando lo vea, cuando lo identifique allá en una estantería, en una góndola, en una grande superficie, en un supermercado, en una tienda,
y sea identificado solamente por el empaque, allí ya estamos cumpliendo con esa función de seducción. Ya el cliente o el consumidor está reconociendo el producto solamente por su empaque, por el color, por el nombre, por algún diseño en específico. Y allí ya se cumple una parte de esa seducción. Ya luego, con la información, con los datos, con el resto de elementos llamativos del empaque, además del producto como tal, que debe ser lo que está esperando el cliente, con las calidades que está esperando el cliente, con las condiciones que está esperando el cliente, pues entonces podrá entregarse allí de correcta forma el producto y el sistema de empaques y embalajes estará cumpliendo con su objetivo. Ese empaque primario generalmente está acompañado de un empaque secundario. Ese empaque secundario es el que me permite tener más cantidades de producto que está empacado en ese envase o en ese empaque primario, es decir, una caja de cartón, una caja de madera que me contenga generalmente 24, 36, 12 unidades de esos empaques primarios. Ese empaque secundario también juega un papel bastante relevante, en algunos casos, en la seducción hacia el cliente o hacia el consumidor final, y en otros hacia los diferentes distribuidores. ¿Por qué? Porque ya comienza a intervenir allí la parte logística. Ya tenemos entonces cajas de cartón con unas dimensiones, cajas de madera, cajas de plástico, cajas de algún elemento metálico, aluminio, acero y demás, dependiendo de los tipos de productos, que me agrupan unas cantidades y me ayudan en la distribución. Allí tenemos que identificar también una muy buena calidad de producto o material que va a proteger esos otros empaques primarios, que también sean cantidades que brinden al comercializador o al exportador o al distribuidor una eficiencia logística. Yo no puedo tener algunas presentaciones, por ejemplo, si son productos muy pesados o si son productos muy voluminosos, empaques, en este caso secundarios, que es ese empaque que me contiene empaques primarios, con unas grandes cantidades que no faciliten la manipulación dentro de ese proceso de distribución, por ejemplo, o dentro de ese proceso de comercialización, o en el mismo almacenamiento. Entonces allí es importante también identificar cuáles son esas condiciones de mi empaque secundario. Y les decía que puede afectar directamente al consumidor porque ya encontramos en algunos casos los empaques secundarios con información directa para el consumidor, incluso con la posibilidad de presentar el producto en el empaque secundario. Y aquí el ejemplo claro es lo que encontramos hoy en las tiendas de conveniencia. Tiendas de conveniencia como Ara, como De Uno, como Justo y Bueno, que solicitan a sus proveedores el empaque secundario que contiene los empaques primarios, que contiene el producto, y con la posibilidad de que éste sea adaptable para la presentación al cliente, para colocarlo allí en las góndolas, en las estanterías, dentro de ese empaque secundario, y que allí se presenten los diferentes envases o empaques primarios. Y esos empaques tienen una información muy seguramente comercial que también ayuda a seducir al cliente o ayuda a que el cliente identifique el producto. Y ya luego tenemos el empaque terciario o el empaque que me permite unitarizar, embalar el embalaje. Ese empaque terciario también lo podemos conocer como embalaje, que me permite entonces unitarizar la carga, generar la unitarización, y en esa unitarización entonces estoy promoviendo la eficiencia en el tema del transporte y en el tema de la movilización de la mercancía. Cuando estamos hablando de ese embalaje o de esa unitarización, ya estamos hablando entonces de los pallets, de las estivas, de esas unidades de carga que me permiten movilizar grandes cantidades, que me permiten mover grandes cantidades de un producto, ya sea de forma manual, a través de las diferentes herramientas que encontramos en la logística, montacargas, grúas, elevadores, en fin, que me puedan o que me permitan movilizar estas unidades de embalaje. Vuelvo y lo repito, pueden ser
estivas, puede ser pallets, puede ser cajas de maderas grandes, pueden ser guacales que puedan ser movilizados y que contengan a su vez empaques secundarios o empaques primarios que van a ser entregados en un punto de comercialización, en un punto de distribución, en un punto de almacenamiento. Allí se reduce obviamente todo el tema de la manipulación, se asegura un poco más los movimientos de mercancía en esa unitarización de la carga, en ese embalaje de la carga. También se reduce un poco la intervención de la mano de obra dependiendo de los procesos, porque podemos tener empresas que reciban la mercancía efectivamente estivada o paletizada, pero dentro del proceso que ellos tengan, se debe hacer una desconsolidación de esa mercancía para poder atender a los diferentes clientes. Entonces, allí, hablar de una reducción de mano de obra, tendríamos que limitarla directamente a algunos procesos donde la mano de obra se limita, pero luego intervienen en otros procesos mano de obra, obviamente especializada o con conocimiento para poder hacer una desconsolidación de esa mercancía y disponerla para poder atender a los diferentes clientes. Eso es válido dentro de los procesos logísticos, pero esa unitarización sirve para optimizar los procesos donde se vea afectado esto. ¿Como qué? Lo que les decía ahora, carga, descarga, recepción de producto, ubicación en lugares como los sitios de almacenamiento, los racks de almacenamiento, las bodegas de almacenamiento. Nos permite optimizar espacios y nos permite ser mucho más eficientes y eficaces en la operación, generando obviamente una reducción de costos bien interesante y una mejora en los tiempos en toda la cadena de suministro. Y ha sido y es un determinante en el tema de la distribución física internacional, la unitarización de carga. En la gran mayoría de los casos, los clientes internacionales o los mismos clientes locales, cuando estamos hablando de la importación de mercancía, solicitan la carga unitarizada, la carga paletizada, la carga estivada. Primero, para generar una mayor protección dentro de los contenedores, por ejemplo, cuando es carga contenedorizada, o incluso para generar una misma protección cuando hablamos de carga consolidada y que se debe combinar con diferentes mercancías, pues si yo tengo mi carga debidamente unitarizada o estivada o paletizada, va a tener una mayor protección incluso cuando estén haciendo todos los procesos de consolidación o desconsolidación de contenedores en los puertos o en las zonas portuarias o en los diferentes depósitos o bodegas donde se realicen los procesos aduaneros. En ese sentido, entonces, la unitarización permite agilizar una gran parte de la cadena de suministro y una gran parte de los procesos ligados a la distribución física internacional, cuando ya estos intervinientes o estos actores, como los exportadores o los importadores, solicitan que su mercancía esté debidamente unitarizada. No es una prioridad para algunos clientes, dependiendo del tipo de producto. Algunos otros clientes no solicitan la carga unitarizada, la solicitan, por ejemplo, contenedores donde viene la mercancía completamente, eh, como se conoce en el término logístico, en arrome negro o en arrome al piso. Es completamente viable que se maneje de esta forma, tanto por empresas locales como por empresas internacionales. No hay ningún inconveniente desde que no se tenga afectación del producto. Pero cuando se comienza a ver que hay afectación del producto, cuando no se está unitarizando la carga, allí es donde existen los inconvenientes y de pronto por optimizar espacios dentro de un contenedor o dentro de un vehículo, se afecta la condición de la carga, del producto como tal, y son más las pérdidas que se generan que la misma optimización de espacios o optimización de un flete. Eso hay que tenerlo muy presente también al momento de estar generando esa administración de una cadena de suministro. Estos tres conceptos, entonces, el envase, el empaque y el embalaje, generan un engranaje importante dentro de la cadena de suministro. Ya vimos que cada uno tiene una afectación en ciertas partes de la cadena de suministro. El envase o empaque primario, afectación directamente con los actores o los últimos actores de la cadena de suministro, los cuales son los consumidores, cumpliendo allí con algunas funciones en específico, como por ejemplo la seducción del consumidor, la protección del producto,
esa función social que hablábamos en la sesión anterior, donde el producto pues no se debe desperdiciar y se debe entregar una muy buena opción de consumo también al cliente que está esperando allí el producto. El empaque, que es esa protección adicional, esa posibilidad de tener diferentes cantidades de empaques primarios o de envases dentro de un empaque secundario, que me proteja y que también me permita de alguna u otra forma comercializar y distribuir muy bien mi producto. Y el embalaje, cuando ya intervienen entonces los proveedores y los clientes directamente haciendo esas solicitudes de unitarización de carga, de algunas condiciones en específico para la unitarización de carga, como tamaños de las estivas, dimensiones de las estivas, altura, pesos de las estivas, la forma de combinar las estivas o los pallets para poder generar una distribución un poco más eficiente y un poco más productiva. La posibilidad de el ingreso entonces a nuevos mercados, cuando hablamos ya de esa distribución física internacional, además de estar ligada a todas las condiciones del comercio internacional, de esas posibilidades de negociación que se tienen, de esas posibilidades de eh, poder trasladar los productos desde un país a otro, tiene que ver también un poco con algunas condiciones legales, como les decía ahora, algunas condiciones puntuales que deben de cumplir los sistemas de empaques y embalajes, ligado obviamente a la condición del producto como tal. Y este determinante en cuanto a la legalidad o a la normatividad que se debe cumplir es importante que se conozca desde el punto de vista de la distribución física internacional. Recuerden que como habíamos hablado previamente, no es posible eh, configurar una excelente cadena de distribución, incluso los mismos canales de distribución que veíamos en las sesiones anteriores. No es posible configurarlos correctamente si no tenemos también claro cuáles son esas normas o esas leyes que rigen en los diferentes países, en los diferentes mercados, incluso la propia, las normas y reglas que rigen en nuestro país cuando estamos hablando de una importación. Si nosotros, que somos los que conocemos el mercado, no le entregamos a nuestros proveedores la información correspondiente para que cumplan con esas condiciones del empaque y embalaje, pues seremos nosotros también un poco los responsables de lograr que dicho producto de un proveedor que está ubicado en cualquier parte del mundo y que está interesado en traer su producto al mercado colombiano, si nosotros no entregamos esa información, pues seremos también en parte responsables del éxito o del fracaso de esa operación. Se hace también relevante eh, en torno a esa parte legal determinar muy bien las intenciones o la forma en que el mercado de consumo percibe los diferentes productos. ¿Qué elementos debe tener? Y lo hablábamos allí en esa parte del envase primario o del empaque primario determinado también como envase. ¿Qué elementos debe tener o qué elementos no debe tener un empaque primario para poder impactar al consumidor, para poder generar un conocimiento, para poder generar una aprobación del consumidor, más allá de la calidad del producto, que obviamente eso no, está no es tema de discusión en cuanto al sistema de empaques y embalajes? La calidad del producto debe estar allí inherente a lo que se está ofreciendo. Ya el otro tema es, ¿y cómo voy a presentar el producto? ¿Qué información va a contener? ¿Qué elementos va a contener? ¿Qué es lo que va a definir la presentación de mi producto, el conocimiento de mi producto? Y eso está ligado al sistema de empaques y embalajes. Y cuando estamos hablando de ese sistema de empaques y embalajes en el mercado internacional, pues ahí sí que tenemos una gran cantidad de competencia, una gran cantidad de factores que comienzan a influir. Y esos factores, desde el punto de vista de la administración, debemos identificarlos muy bien para que ya desde el punto de vista operativo se puedan desarrollar de correcta forma y podamos escoger las herramientas necesarias para hacer ese desarrollo operativo a través de una buena administración de los recursos. Cuando hablamos entonces de esos factores
que pueden impactar el sistema de empaques y embalajes, tenemos entonces en cuenta que el mercado mundial es bastante dinámico, es mucho más dinámico que el mismo mercado local. Hoy pueden estar solicitando un producto con unas condiciones y mañana me están solicitando el mismo producto con otras condiciones completamente diferentes, incluso con presentaciones completamente diferentes. O es más, el mismo producto con unas condiciones de presentación puntuales, pero con diferentes condiciones dependiendo del tipo de país. Y la calidad, obviamente, vuelvo y lo repito, no está o no es tema de discusión. La calidad debe permanecer, independiente si me están pidiendo un empaque plástico o un empaque de aluminio o un empaque en vidrio o un empaque de madera, cualquiera de ellos, la calidad del producto debe prevalecer. Las presentaciones, la forma de comunicar el producto, la forma de venderlo, la forma de generar una imagen de marca o del mismo producto, dependerá de las condiciones que hayamos identificado y de esos factores que hayamos desarrollado para poder impactar de correcta forma el sistema de empaques y embalajes, que lo que está haciendo es promover mi producto, promover mi imagen de marca, promover la imagen de mi empresa. ¿Qué factores encontramos entonces? ¿Qué factores podemos encontrar que desarrollen o que me permitan desarrollar correctamente el sistema de empaques y embalajes? Podemos encontrar factores entonces como los factores económicos, factores tecnológicos, factores logísticos, demográficos y ambientales. 5 factores. 5 factores que me influyen directamente en el sistema de empaques y embalajes cuando estamos hablando de el proceso de desarrollo de este sistema para la distribución física internacional. Vamos a desarrollar entonces ahora estos 5 factores para que queden bien claros los conceptos relacionados con los mismos. Y a través de ese desarrollo de esos factores, entonces ya podríamos identificar un poco más hacia dónde debe apuntar un sistema de empaques y embalajes cuando estamos hablando de esa distribución física internacional. Porque aquí son factores que comienzan a influir, pero desde el punto de vista de los diferentes mercados internacionales, de los diferentes puntos donde yo quiero llevar mi producto o de los diferentes puntos desde donde quiero traer productos, que también hay unas determinaciones puntuales y que luego yo entraré a solicitar o a entregar unas condiciones para que ese empaque que manejan en un país X lo tenga que cambiar y adaptar a las necesidades y normas de mi mercado, del mercado colombiano. Y cuando yo estoy exportando de la misma forma, tengo que adaptar o tendría que adaptar, dependiendo de los casos, mi producto, mi sistema de empaques y embalajes a ese mercado, a esas necesidades de consumo y a esa normatividad que tiene ese país. Desarrollemos entonces estos factores económicos, tecnológicos, logísticos, demográficos y ambientales. En primera instancia, el factor económico, que como su nombre lo indica, es el factor que está relacionado directamente con la economía mundial y los diferentes socios que tengamos en esa distribución física internacional, es decir, los diferentes países con los que estemos relacionados y cómo influye el tema económico en dichos países para yo poder entonces tenerlo en cuenta en mi sistema de empaques y embalajes. Por ejemplo, la situación económica del país destino o del país donde yo estoy importando la mercancía, incluso la situación económica de mi país, de mi mercado. ¿Cómo puede influir eso en los costos de las materias primas? Si nosotros como exportadores tenemos algunos inconvenientes con algunas materias primas para poder entregar los productos acorde a las solicitudes de los clientes, muy seguramente nuestro costo de producto y nuestro precio final de producto se va a ver afectado porque, no sé, no puedo conseguir fácilmente la materia prima para hacer el sistema de empaques y embalajes, como por ejemplo la madera.
es muy costosa, está escasa, tiene muchas restricciones y además tiene que tener unos procesos de fumigación y de certificación y demás para poderlo entregar en diferentes países, que hace más costoso el producto. Tenemos situaciones también como, por ejemplo, el vidrio, el cartón, que generan en algunas ocasiones escasez de materias primas y generan alzas en los costos, que ya será una determinación comercial identificar si esas alzas en los costos en las materias primas afectarán los precios finales de los productos o no, o si afectarán la rentabilidad y los márgenes de ganancia que esperamos tener. Es muy importante comenzar a definir estos factores en el tema de la negociación y en el tema de la afectación hacia la distribución física internacional. ¿Cómo puede afectar esto si estamos hablando de productos de difícil consecución, de problemas constantes en sus materias primas y que hacen parte de mi sistema de empaques y embalajes? Yo debo comenzar a definir esa parte. O también si el factor económico externo está influyendo. Por ejemplo, si hablamos de materias primas importadas. Y normalmente entonces, si hablamos de materias primas importadas, podemos estar hablando de algunos polímeros que hacen parte del proceso productivo del plástico, que particularmente en Colombia tenemos una muy buena producción de productos en plástico, pero importamos altas cantidades de materias primas, de estos polímeros, para poder hacer los procesos productivos. Si hay un tema económico mundial donde se afecte el tema de los polímeros, los materiales derivados y todas las materias primas derivadas para poder elaborar los materiales de plástico o los empaques de plástico se va a ver afectada. Entonces, o uno, subimos los precios, o dos, cambiamos los materiales y cambiamos el sistema de empaques y embalajes. Pero esto estará ligado a lo que determine también nuestra contraparte, nuestro comprador, en ese sistema de distribución física internacional, si acepta o no esas condiciones. Todo esto ligado a un posible factor económico que pueda afectar la situación de la distribución física internacional. Los factores tecnológicos. Aquí los factores tecnológicos se comienzan a volver bastante determinantes, por lo menos en los últimos años, cuando ya estamos hablando de una logística 4.0 o de una industria 4.0, donde tiene una alta afectación del factor tecnológico. Entre mayores desarrollos tecnológicos tengamos, mayores entonces serán las eficiencias, mayores serán las automatizaciones, mayores serán los resultados en cuanto a mejoras en tiempos, mejoras en procesos productivos y mejoras en materiales para la implementación en los sistemas de empaques y embalajes. Y además, algunas ayudas adicionales desde el punto de vista tecnológico que me permiten no solamente aplicarlas al sistema de empaques y embalajes, sino darle un uso adicional, como por ejemplo trazabilidades, identificaciones, búsquedas de diferentes productos con tan solo la utilización de escáner, de la conectividad, del Internet de las cosas, de los sistemas de radiofrecuencia, por ejemplo, donde todos estos sistemas tecnológicos ligados a un buen sistema de empaques y embalajes me permitirán mejorar mi cadena de suministro y por tal motivo mejorar la distribución física internacional que está incluida dentro de la cadena de suministro, si estamos hablando de una cadena de suministro global. Diferentes utilizaciones también en el factor tecnológico, como por ejemplo los envases inteligentes, los envases o empaques y embalajes que ya incluyen tecnología, que incluyen información al consumidor con relación al producto. Algo tan sencillo como la inclusión de un código QR. Allí ya estamos hablando de un factor tecnológico. El consumidor necesitará de algunas herramientas, como sus dispositivos móviles, por ejemplo, para hacer la lectura del código QR, pero el código QR ya me entrega una gran cantidad de información relacionada con el producto, o relacionada con la empresa, o relacionada con los beneficios del producto, o con algunas condiciones adicionales al producto. Esa aplicación de tecnología hace la diferencia. Entrega posibilidades diferentes al consumidor. Incluso está relacionándose con esa función de seducción, con esa función comercial de los empaques y embalajes, ligados a un factor tecnológico puntual también o un desarrollo tecnológico puntual.
Los factores logísticos, en este punto, cobra gran relevancia el tema de la unitarización, más allá del sistema de todo lo aplicado al envase o al empaque primario y al empaque secundario. Cobra bastante relevancia entonces el embalaje o el empaque terciario o esa unitarización de carga, ya que en el factor logístico podemos entonces hacer una implementación óptima del almacenamiento, el transporte, la distribución, el mismo control de inventario cuando logramos identificar una correcta unidad de embalaje. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando allí de este concepto que nos entrega el módulo y es la eficiencia cúbica. En una unidad de embalaje, en una unidad de carga muy bien unitarizada, ya estoy hablando de eficiencia cúbica. Eficiencia cúbica que está relacionada con el ancho, el largo y el alto de la unidad de embalaje. ¿Qué tanta eficiencia cúbica me genera esa unitarización? En diferentes procesos, en el almacenamiento, en esos espacios que yo tengo determinados para almacenar mi mercancía, en el transporte, en ese espacio que yo tengo dentro de las diferentes unidades de transporte, llámese contenedor, vehículo, mula, tractomula, una turbo, un sencillo, todas estas unidades que me generan un espacio, un volumen a utilizar y que con esa eficiencia cúbica yo lo optimizo. Y en el tema de exhibición también, cuando entonces hablamos de exhibiciones, en algunos casos y en algunos puntos, dependiendo del tipo de producto, en las mismas estivas o en las mismas pallets, o la exhibición ya ligada un poco a ese empaque secundario y a ese empaque terciario, y al empaque primario, perdón, empaque secundario y empaque primario. Empaque secundario como el caso, por ejemplo, de las tiendas de conveniencia que nos están ubicando productos en su empaque secundario y que también tienen en cuenta el largo por el ancho por el alto. O incluso algunas otras tiendas o los supermercados que ya nos exhiben el producto en su empaque primario, en su envase, y también tienen en cuenta las dimensiones de estos envases para poder determinar las condiciones de exhibición del producto. Todos estos son factores logísticos: transporte, almacenamiento, exhibición, distribución, la misma comercialización de los productos ligada a un sistema de empaques y embalajes. Factores logísticos como la seguridad en el almacenamiento y la distribución. Cuando tenemos una muy buena unitarización, yo puedo asegurar los procesos de almacenamiento y distribución mucho más fácil, porque estoy transportando unidades grandes, estoy transportando una gran cantidad de productos, disminuyendo la manipulación y mejorando la seguridad de los mismos. Y la identificación y los manejos de inventarios. Esas unidades, esa unitarización, ese embalaje en un pallet, en una estiva, correctamente identificado, numerado, marcado, rotulado, incluso hasta identificado con colores, me permite generar una muy buena identificación, una muy buena codificación, una muy buena simbología y un correcto manejo de inventarios incluso. Tenemos que también tener en cuenta los factores demográficos, donde, ligado un poco a lo que es el factor económico, a la situación económica mundial o a la situación económica de un país, de una región, de las diferentes poblaciones de un país, que incluso su condición económica puede cambiar, como es el caso nuestro, el caso de Colombia. Ese factor demográfico, que se liga un poco a ese factor económico, está un poco más determinado ya hacia la población, hacia qué está pasando con la población, que esa población tiene un poder económico, tiene unos ingresos, tiene unos egresos, tiene unas condiciones económicas puntuales, pero que esa población también tiene otras condiciones que determinan un posible consumo, como por ejemplo las edades, como por ejemplo las características de los diferentes géneros. Ya no solamente hablamos del género femenino y el género masculino, sino la gran cantidad y diversidad de géneros que encontramos hoy en día. Eso es un factor demográfico. Y allí, en esos factores demográficos, debemos identificar nuestro producto, cómo debe presentarse, cómo debe estar expuesto ante ese posible consumidor para que ese consumidor tome la decisión
de comprar mi producto y no el de la competencia. Entonces miren hasta dónde puede llegar un factor demográfico que está ligado, vuelvo y lo repito, con con ese factor económico, con ese desarrollo económico de esa población, pero que hay otras características que también influyen. Diferencias de género, tendencias en los diferentes consumidores. Si una familia está conformada por más hombres o por más mujeres, si una familia está conformada por personas de la tercera edad o no, si una familia está conformada por personas más jóvenes o no. Todos esos factores demográficos, todas esas características me determinan también el tipo de sistema de empaques y embalajes que yo debo estar utilizando y cómo debo hacer esa presentación de mi sistema de empaques y embalajes a un mercado cuando estamos hablando de ese mercado internacional para que pueda ser consumido. La población siempre estará en constante cambio, en constante evolución, en constante demanda de diferentes productos y con una gran cantidad de necesidades a cumplir. Lo importante es hacer una correcta identificación de esos factores demográficos que cambian las tendencias. Las intenciones de consumo de un grupo demográfico entre 15 y 25 años son completamente diferentes a las intenciones o tendencias de consumo de un grupo demográfico de 25 a 40 años, de 40 a 60 años. Son condiciones completamente diferentes. Y si a esos rangos de edad que hacen parte de los factores demográficos, entonces incluimos también géneros, luego incluimos ingresos de esos géneros, luego incluimos ubicaciones, la región, la zona geográfica donde está ubicado ese factor demográfico, ese género, ese rango de edad. Allí se nos va complicando un poco más la determinación de un buen sistema de empaques y embalajes. Entonces hay que conjugar muy bien todos esos factores, no solamente el demográfico, que trae una gran cantidad de consideraciones, sino también los otros, el tecnológico, el económico, y qué va pesando más. ¿Qué puede ser más importante para esas tendencias de consumo dependiendo de esos factores demográficos? Es que para el factor demográfico entre 15 y 25 años es más relevante la tecnología. Entonces, ese factor demográfico ligado al factor tecnológico ya me está dando unas condiciones para poder desarrollar completamente un sistema de empaques y embalajes enfocado a ese nicho de mercado o a ese grupo de consumidores. Los mismos consumidores van generando tendencias muy ligadas a ese factor demográfico, muy ligadas a las condiciones demográficas. Como les decía, entonces algunos generarán tendencias hacia más herramientas tecnológicas en los sistemas de empaques y embalajes. Otro grupo demográfico generará tendencias de pronto hacia lo nostálgico, hacia volver a recuperar un poco los sistemas de empaques y embalajes anteriores, como los envases de vidrio, como algunas presentaciones de vieja data o algunos colores, algunas marcas de hace bastantes años. Eso será importante para algún factor demográfico o para algún grupo demográfico, para otro no tanto. Factores demográficos como los niveles educativos o los niveles de conocimiento del consumidor también comienzan a ser relevantes. ¿Qué tanta información debe tener un producto o un envase primario para un grupo demográfico que de pronto tenga un nivel educativo mucho más alto o que se considere ya un consumidor más consciente? Entonces ese consumidor que lee la tabla nutricional, que lee el listado de ingredientes, que verifica qué características adicionales puede tener el producto, como vitaminas, minerales, oligoelementos y demás. Y otro grupo de consumidores que para ellos es completamente irrelevante esa información por su nivel educativo o por sus otras tendencias de consumo, donde sea mucho más relevante, por ejemplo, el diseño del empaque, que sea más práctico, que me permita llevarlo a todas partes. Los envases PET, por ejemplo, donde ese envase plástico yo lo puedo llevar a todas partes sin ningún problema y para un grupo demográfico en específico, ese será lo más relevante.
no tanto la información, no tanto los ingredientes, no tanto la funcionalidad del envase, sino que pueda ser llevado a cualquier parte sin ningún inconveniente. Esos son factores desde el punto de vista demográfico. El mismo diseño del producto puede ser importante para algunos consumidores y para otros no. Que el envase sea completamente ergonómico, que yo permita o que el envase me permita entonces tener un buen agarre, que a mí no se me vaya a caer el producto, que no se me vaya a derramar, que tenga cierta estructura como tal y que me dé a mí una seguridad de que el producto está bien protegido y que además me va a generar a mí también unas condiciones de protección. Eso puede ser importante para algunos grupos demográficos, para otros no. Eso ya hace parte de la identificación de los factores que estamos aquí desarrollando. Y otro de los factores importantes, sobre todo en el último tiempo, es el tema del factor ambiental. Porque como ya bien lo conocemos y también lo hemos hablado en sesiones previas, incluso en el tema de la logística inversa aplicada a la distribución física internacional, hablamos bastante de ese factor ambiental, de cómo pueden promover las empresas entonces el cuidado del medio ambiente, la disminución en la afectación del cambio climático. Y ese factor ambiental entonces se vuelve hoy en día determinante en los sistemas de empaques y embalajes. Encontramos entonces ya una gran cantidad de sistemas de empaques y embalajes con información relevante en cuanto a la protección del medio ambiente, que se utilizan productos reciclados o que se utilizan productos reciclables, que se utiliza material biodegradable o no biodegradable, que es amigable con el medio ambiente o que no es amigable con el medio ambiente. Toda esa información ya se volvió relevante, ya se volvió completamente pertinente para el desarrollo de los sistemas de empaques y embalajes. Y hay diferentes mecanismos para poder entonces llegar a una buena afectación de esos factores ambientales. El primero de ellos es acogerse obviamente a las diferentes normativas y leyes que existan en un país o en un mercado para el factor ambiental. En la gran mayoría de los casos y en la gran mayoría de países ya estamos viendo entonces el desarrollo de diferentes normas para la no utilización de sistemas de empaques y embalajes de un solo uso o productos de un solo uso, en la gran mayoría de ellos fabricados en plástico. La no utilización de pitillos, la no utilización de empaques plásticos de un solo uso, es decir, que no puedan ser reutilizados. Algunas botellas que no permiten ser reutilizadas, que inmediatamente tienen que ser desechadas por su tipo de empaque, o la utilización de los mismos, pero con las correspondientes indicaciones de la necesidad de reutilización de los productos, que también es completamente viable y es un desarrollo hacia el factor ambiental, pero comienza a ser determinante en una gran cantidad de mercados y en una gran cantidad de consumidores. Aquí vuelve y afecta el factor demográfico. Puede que para algunos consumidores con unas condiciones demográficas en específico sea importante el desarrollo del factor ambiental, para otros no, para otros es completamente irrelevante. No viene al caso si el producto está aportando al medio ambiente o no. A lo que a ese consumidor le importa es consumir su producto. Eso también hay que identificarlo. Pero el factor ambiental no se puede dejar de lado, porque ya se trata también de una responsabilidad social empresarial, de una necesidad que tienen los diferentes grupos empresariales en cumplir con el medio ambiente y en que en cierta forma apoyar esos factores ambientales permitirá también que el desarrollo de su sector y de su industria continúe a lo largo del tiempo, porque si no hay condiciones ambientales más adelante para que esas industrias sigan creciendo, pues lo más seguro es que esas industrias van a llegar a su desaparición por la afectación ambiental. El tema con el plástico es bastante complicado porque a pesar de ser un producto que afecta bastante todo el tema ambiental, es un producto también altamente necesitado. Y ya lo hemos manejado en otros módulos, no en este módulo, pero lo hemos hablado bastante y lo hemos discutido bastante con otros grupos. Y es que a pesar de que el plástico, y que ya sabemos las afectaciones que tiene, y que es un producto
que afecta altamente el factor ambiental, también es un producto altamente necesitado. Difícilmente vamos a encontrar que vamos a reemplazar las botellas de plástico, vamos a reemplazar las botellas de plástico. Sí se puede controlar su consumo, sí se puede controlar su reutilización, pero el mercado va a seguir demandando este tipo de sistemas de empaques y embalajes. Eso es un hecho, eso está estudiado, eso está, digamos que debidamente identificado, pero en lo que hay que trabajar es cómo reducir la afectación de la utilización del mismo, porque sabemos que va a seguir siendo utilizado. Así hayan normas, si hayan leyes e incluso en algunos países ya esté completamente prohibido el uso de esta materia prima o de este material en diferentes sistemas de empaques y embalajes, no en todo, sino en los sistemas de empaques y embalajes, sigue siendo altamente demandado, sigue siendo altamente utilizado. Lo que comienza a cambiar es la tendencia de los consumos y la cultura del consumidor. Listo, si vamos a consumir productos en plástico o en sistemas de empaques y embalajes que contengan plástico, debemos de reconocer, uno, la forma de reutilizarlos y dos, la forma de dar las disposiciones finales a dichos elementos. Y eso estaría entonces determinado por una muy buena información en el sistema de empaques y embalajes. Entregarle al consumidor la información necesaria para que sea él el responsable también de darle una correcta finalización y uso a ese sistema. Porque es que normalmente se deja toda la responsabilidad a las empresas, al sector empresarial. Es que la empresa X o Y utiliza mucho plástico. La empresa X o Y utiliza todos sus sistemas de empaques y embalajes en plástico. Pero es que eso es lo que está demandando el mercado. Ahora traslademos esa o compartamos esa responsabilidad con el consumidor. Expliquémosle cómo debe reutilizar los productos, hasta cuándo lo puede reutilizar, cuál es la disposición final, cómo debe separar los productos y así seguramente el sistema va a ir mejorando mucho más y el factor ambiental va a seguir estando presente, pero ya va a ser un factor que comparta responsabilidades en el desarrollo del sistema de empaques y embalajes. Hoy en día encontramos, por ejemplo, diferentes casos que se han presentado en algunas organizaciones, y con esto ya estaríamos llegando un poco a la finalización de este tema, con estos ejemplos o casos de algunas empresas que han implementado en ese factor ambiental algunos procesos que han sido interesantes, algunos se mantienen, otros no tanto, otros incluso fueron relevantes en su momento, pero las organizaciones determinaron finalizarlos porque su relevancia no era la esperada o la aceptación por parte de los diferentes grupos de consumo no era la óptima. Pero, sin embargo, son ejemplos que son muy importantes al momento de establecer las condiciones para la afectación del factor ambiental o el factor ecológico en el sistema de empaques y embalajes. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos, y de pronto algunos de ustedes lo recuerdan, es el tema de Coca-Cola con sus envases con tapa verde. Envases que estaban diseñados con unas condiciones en específicas, tratando de disminuir un poco la afectación de la huella de carbono, es decir, el impacto ambiental. Y esa estrategia determinaba entonces que las botellas que se encontraban identificadas con la tapa verde eran botellas que tenían o que eran construidas con materia prima renovable, en su gran mayoría extraídas de plantas. Esa determinación fue medianamente aceptada, pero resulta que en esa posibilidad de la utilización de esa materia prima renovable extraída de plantas, identificaron que el costo era bastante elevado para el tema de producción y la posibilidad de obtener la materia prima renovable era muy escasa. Porque imagínense la gran cantidad de producción de envases de plástico que puede tener una compañía como Coca-Cola. El sistema fue implantado inicialmente en México, se trasladó hacia algunos países
de Centro y Suramérica, pero no tuvo el impacto que se debía tener. Se generó un impacto positivo en la emisión de CO2 o en la huella de carbono, se mejoró bastante ese impacto ambiental negativo que se estaba teniendo, pero sin embargo el proyecto como tal desapareció, desapareció porque por esos dos casos puntuales, el tema de la consecución de la materia prima para una gran cantidad de producción de este tipo de envases no era el óptimo, la materia prima no lograba cubrir toda esta producción o toda esta necesidad que generaba la demanda y además la estrategia como tal no generaba un impacto diferente al que podían tener con las botellas normales. Entonces allí el cambio fue un poco hacia la optimización de el transporte, más allá de la utilización de las materias primas renovables, cambiaron un poco sus estrategias a la optimización de transporte y allí sí se comenzó a ver una mejora, porque ya optimizaban todo el tema de sus herramientas de transporte, los vehículos botelleros, los vehículos especializados, herramientas especializadas de transporte para optimizar los traslados, para optimizar las movilizaciones y eso sí generó una disminución bastante significativa en la emisión de la huella de carbono. Otro de los ejemplos es Bimbo, donde incluso actualmente generan esta estrategia. Ustedes lo pueden identificar allí en los diferentes empaques de esta marca, donde lo que se hizo fue implementar una tecnología para fabricar bolsas de plástico de diferentes productos. Esa tecnología entonces lo que hace es agregar una resina biodegradable a estas bolsas de plástico y la utilización de estas bolsas, a pesar de tener plástico y demás, genera o este elemento, esta tecnología, este aditivo, lo que genera es que el producto, la bolsa como tal, se degrade mucho más rápido. No aquellos 50 años que hemos escuchado por ahí en las diferentes publicidades de las bolsas de plástico y cómo afectan el medio ambiente y que se demoran 50 años en degradarse o más. Este producto no. Con ese aditivo, lo que hace es que si bien hay una utilización del plástico y demás, y de pronto no se genera una reutilización o una buena disposición de final de estos elementos, de por sí el producto se va a degradar o a biodegradar mucho más rápido y pues eso genera una ayuda también al factor ambiental. Incluso los empaques vienen marcados allí con empaques 100% degradable. Entonces ya se le está indicando al consumidor que está apoyando ese factor ambiental. Apple fue otra de las empresas que trabajó bastante en ese factor ambiental en su momento y ya después de lo que hizo Apple, muchas de las empresas, sobre todo las de tecnologías, adoptaron esta buena estrategia y es que identifican primero los materiales que están utilizando para el empaque de sus productos. Entonces, estos materiales, ¿qué tanto pueden afectar al medio ambiente? Una buena estrategia, pero van más allá de eso e identifican que sus empaques y cómo estaban siendo presentados los productos en esos empaques estaban generando una mayor utilización de esos materiales. Ya materiales directamente que afectaban el medio ambiente o algunos que no, pero generaban mayor utilización porque eran empaques demasiado grandes o demasiado voluminosos para un producto extremadamente pequeño. Para un iPod, para un iPhone, para para un portátil, para un iBook, para cualquiera de los productos que maneja Apple, manejaban unas cajas extremadamente grandes para unos productos muy pequeños y muy livianos. Comenzaron a cambiar toda esa estrategia. Mejoraron el tamaño de sus cajas, tanto del empaque primario como del empaque secundario e incluso de la misma unitarización. Mejoraron toda esa condición y eficiencia cúbica y entonces encontraron que podían hacer despachos de mayores cantidades en las mismas unidades de carga, en las mismas unidades de embalaje, donde antes cabían
12 unidades ya les cabían 18 o 24, donde antes en una estiva o en un pallet donde despachaban 60 cajas, por decir cualquier número, con esa modificación en los tamaños y en la utilización de materiales ya podían despachar fácilmente 96 cajas, por ejemplo. Estaban optimizando esa eficiencia cúbica y con esta mejora, obviamente, tenían que utilizar menos vehículos para transportar sus mercancías. Y allí se generaba entonces la reducción real en la afectación del factor ambiental. Enfocado esto a la reducción de la huella de carbono o la emisión de CO2, de dióxido de carbono. Y con esa optimización del transporte, entonces, afectaban muy bien el medio ambiente. Y otro de los ejemplos, y que incluso hoy en día ya está bastante utilizado y generalizado en una gran cantidad de marcas y de tiendas, es lo que integró Walmart en su momento en la parte de distribución final de los productos, más puntualmente los empaques con los que los diferentes consumidores podrían ya sacar la mercancía de las tiendas y trasladarlas hacia las diferentes residencias o sitios donde iban a hacer utilización de los productos allí comprados. La implementación de las bolsas en materiales diferentes al plástico. Las bolsas ecológicas, que hoy en día las encontramos en casi todas las tiendas, reemplazando un poco el tema del plástico. Bolsas fabricadas en diferentes materiales, algunos materiales textiles, otros materiales reciclables o biodegradables, en fin, que permitían o que permiten hoy en día reducir la utilización del plástico y aumentar la reutilización de estos elementos de empaque y embalaje. Más puntualmente, estas bolsas que nos permiten no tanto unitarizar, pero sí mejorar la distribución de los productos de una compra. Los productos que compra ese consumidor allí en las tiendas, que esta idea fue implantada por Walmart, pero ya luego una gran cantidad de tiendas comienzan a implementarlo. Allí entonces esa afectación positiva hacia el desarrollo del factor ambiental, primero en una tienda con una marca extremadamente reconocida a nivel mundial, Walmart, que entrega esta ayuda al factor ambiental y que les dice a sus consumidores, vea, ustedes van a ayudar al medio ambiente utilizando estas bolsas. Cómprenlas, porque no eran gratis y no son gratis. Cómprenlas y reutilícelas tantas veces como sea necesario. Incluso ellos implementaron el tema de los colores, como lo vemos allí en la gráfica. Diferentes colores según el tipo de producto que se está siendo transportado. Y allí entonces cuando el consumidor iba a hacer una compra de víveres, llevaba la bolsa de un color en específico. Cuando iba a hacer la compra de productos de aseo, llevaba la bolsa de un color en específico. Cuando iba a hacer la compra de productos de jardín, llevaba la bolsa del color en específico. Y así entonces se dinamizaba también un poco ese consumo, se trataba de educar un poco también al consumidor y reducir de esa forma el uso del plástico en el proceso de empaque y distribución final de esos productos que salían de las tiendas a los diferentes sitios de residencia o de consumo final de el producto que en ese momento fue comprado. Esos son ejemplos que ayudan al factor ambiental y que han sido implementados por empresas muy reconocidas y que pues de esto tenemos una gran cantidad de ejemplos o podríamos tener una gran cantidad de ejemplos. Ya ustedes podrán ir relacionando algunos casos empresariales que vayan recordando o que incluso hayan vivido directamente en sus entornos laborales. Con este tema estaríamos dando finalización a los contenidos completos del módulo de Logística y Distribución Física Internacional. La información que sigue de aquí en adelante ya solamente son recordatorios y tips de información que entrega el módulo, como siempre lo hace en cada una de las unidades, de temas que ya obviamente fueron desarrollados en el transcurso de nuestras sesiones. Esto es para su manejo y conocimiento.
Con este último tema, entonces, ya podemos dar por finalizada nuestra actividad académica relacionada con la logística y la distribución física internacional. Recordándoles que en el tema de las actividades, entonces, estaríamos hablando de dos solicitudes puntuales. Una, el tema de la visualización de este video en plataforma o en canal institucional, ligado a la necesidad de recibir el correspondiente comentario con el nombre completo y el OK visualizado allí en el canal institucional de YouTube. Eso para homologar la asistencia. Y la segunda tarea es el desarrollo del parcial, que quedará disponible a partir del día martes 8 de junio y hasta el sábado 12 de junio. Parcial que tiene unas características de cuestionario tipo parcial. Ya ustedes han manejado los otros dos cuestionarios, el primer y segundo parcial. Tiene esas mismas características. Tendrá un tiempo establecido y un solo intento para desarrollarse. Tengamos en cuenta que se debe cumplir con este tiempo de disponibilidad para poder entregar esa nota final. Aquí no tendremos segundas opciones como de pronto se manejaron en los primeros parciales, entregas por fuera de tiempo y demás. No, aquí se debe cumplir con el tiempo establecido. Si no se cumple con ese tiempo, lastimosamente ya saben cuál será esa nota correspondiente al tercer parcial. Entonces, de esta forma, compañeros y compañeras, estamos dando finalización a esta grabación, esperando que este tema de empaques y embalajes haya quedado bastante claro y que sea muy bien comprendido por ustedes. Recuerden que si tienen alguna inquietud con el tema de la visualización, de cómo dejar el comentario o incluso algunas condiciones del parcial como tal, los canales de comunicación están disponibles. Grupo de WhatsApp, WhatsApp interno, correos electrónicos. Pueden ustedes comunicarse entonces con su tutor sin ningún inconveniente. Nuevamente, les agradezco a todos. El agradecimiento es para ustedes por tener este espacio todos los lunes, tal como lo manejamos, incluso con otro feriado que también tuvimos allí, pero que ustedes determinaron poder visualizar los contenidos en una aula extendida, no a través de una grabación, y generamos un horario especial dentro de ese día festivo, pero en horas de la mañana. Eso también fue bastante relevante y quiero resaltarlo en este momento porque son compromisos académicos que se generan, que parten de ustedes y que evidencian esa buena actitud que tienen frente a esta parte académica. Agradezco entonces a todos ustedes, compañeros, compañeras. Así estaríamos dando finalización a esta grabación, a su vez finalización a los contenidos de módulo y a nuestro ciclo como tal relacionado con la logística y la distribución física internacional, quedando pendiente de esas dos actividades que ya les acabo de enunciar. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien y que al momento de la visualización de este contenido, todos los conceptos hayan quedado bastante claros. Si tienen alguna inquietud, recuerden la utilización de los diferentes canales de comunicación. Muchas gracias a todos y espero que estén muy bien.